Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre, con un corazón abierto. Hoy venimos, Señor, a ti con un corazón sincero, pero sobre todo, Señor, con un corazón humillado ante tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios soberano y Salvador. Gracias, Padre. En ti ponemos nuestras cargas y sobre ti, Señor, ponemos nuestra confianza. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, buenas noches, familia. Dios les bendice. Qué bueno que están conectados. Qué bueno que se dieron el tiempo para recibir la palabra, el pan nuestro de cada día. Y desde el miércoles pasado, pues hicimos una nueva modalidad. Como ya comenzamos algunas reuniones de casa, ya no nos dio el tiempo de orar los martes en la noche, pero hicimos una sola sesión los miércoles de el mensaje de la palabra, el estudio y la oración de intercesión. Sean todos bienvenidos, reciban bendiciones, que declaro que el reino de los cielos se establece en cada hogar, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a darle continuación. Estamos viendo el poder de la oración. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando la Biblia habla de una oración eficaz, habla de una oración poderosa, habla de una oración que no falla. Amén. Recordemos que cada vez que oramos no estamos usando nuestro poder, estamos usando el poder de Dios que nos fue delegado a través de Cristo Jesús. Entonces, nosotros solamente somos administradores del poder de Dios. Él le ha dado fe a cada quien, nos ha dado fe a cada quien, pero en la oración es el poder de Dios el que se manifiesta. Y vimos que es necesario identificar los enemigos más grandes de la oración. Y vimos el domingo pasado, que uno de los más grandes enemigos de la oración es la desidia. La desidia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la desidia mete a la iglesia, a los cristianos, en una pasividad. Pero es una pasividad que mata, porque la desidia es un enemigo muy sutil que se va acomodando hasta que dejamos de orar. Comenzamos a orar con intensidad, luego vamos bajando la intensidad hasta que no oramos nada. Esa es la desidia. Vimos otro enemigo que se llama, a ver, saquen la libreta. El segundo enemigo de la oración es el orgullo, la soberbia. Y vimos el domingo pasado que mientras sembremos orgullo, vamos a cosechar pérdidas. ¿Por qué? Porque Dios atiende al humilde de cerca, pero al orgulloso, al soberbio, lo atiende de lejos. Entonces, si queremos estar teniendo una oración poderosa, pues tenemos que estar haciendo a un lado el orgullo, la soberbia, hacer a un lado aquello que nos estorba. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Ven? Vimos otro enemigo de la oración, que es la duda. ¿La qué? La duda. Y ahí fue donde cortamos la vez pasada. Pero la duda es algo que todos enfrentamos. La ciencia dice que dudar es de inteligentes.
Eso dice la ciencia, porque eso te lleva a investigar. Pero bueno, eso es parte del intelecto humano, del razonamiento humano, pero no es parte de la fe. Ojo con esto. Aunque la ciencia dice que la duda es de inteligentes, porque eso te motiva a investigar, eso es solamente un razonamiento humano. No tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque la ciencia se basa solamente en la comprobación de los sentidos naturales. Y nunca la ciencia se alimenta o busca la verdad a través de la espiritualidad. Entonces es muy importante, familia, no caer en esta trampa, porque luego dicen que la iglesia, que los cristianos que están esclavizados y que los tienen ahí engañados. No estamos hablando de una fe ciega, estamos hablando de una fe con fundamento. Tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, no hay por qué dudar. Si la ciencia duda de la espiritualidad, pues es problema de la ciencia. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos fe. ¿Para qué? Para creer en lo que Dios nos dice. Y eso no es esclavitud, no es una fe ciega, tenemos fundamentos. Juan 20:29, el Señor Jesús le dijo a Tomás, porque creíste porque me viste, pero luego le dice, felices los que confían en mí sin haberme visto. Entonces, la fe es algo que engrandece a un hijo de Dios. No tenemos que darle lugar a la duda. Para orar a Dios es necesario antes que estemos convencidos de que Dios es real, que Dios existe. Así como respiramos y entra oxígeno a los pulmones. Bueno, ¿quién te dijo que era oxígeno? En la escuela nos dijeron que era oxígeno. Bueno, pero no lo podemos ver. Así Dios, cuando Él dice, yo prometo estar ahí, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí, pues tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así, con esa convicción. Entonces, tenemos que estar convencidos al acercarnos a Dios, no nada más que Él existe, sino que Él contesta nuestras peticiones. Entonces, a esta seguridad, a esta confianza se le llama fe. Y sin ella nunca nadie podrá orar a Dios con eficacia. Por eso dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Les habla de que la oración tiene que tener eficacia. ¿Tiene que tener qué? Eficacia. Amén. Entonces, ¿qué es lo contrario a la fe? Pues la duda. Y este es el principal estorbo uno de los principales estorbos de nuestra oración. Ahora, dice Hebreos 11:6, todos lo sabemos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Entonces fíjate bien, aquí hay algo importante, muy importante, porque si tú quieres las bendiciones de Dios, todos queremos la bendición de Dios, pero no todos quieren agradar a Dios. Es decir, para que Dios me bendiga, yo necesito agradarlo con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi fe, mis obras, y todo eso requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe me hace acercarme a Dios, estar seguro que Él existe. Y número 3, la fe me hace estar convencido de que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es Dios? Galardonador. ¿Qué es un galardón? Un premio, una recompensa. Entonces, la confianza se convierte en fe cuando no le doy lugar a la duda. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Sí? A Dios no le gusta que desconfíes de Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan. Saben premiar a los que buscan su amistad,
a los que buscamos ser amigos de Él. Amén. Esto es muy importante. Entonces, hay una gran cantidad de cristianos que oran dudando en su corazón. Ojalá, quizá, Dios quiera, y Dios va a estar muy ocupado, pero dice la Biblia que todo el que ora de esa manera, que no piense que va a recibir algo de Dios. Entonces, la gente, hay muchos cristianos creyentes en cualquier iglesia que pueden estar orando con duda. No, pastor, yo creo mucho en Dios. Pues órale, muestre la fe. Una vez me dijo una hermana, no, pastor, vieras cuánta fe tengo yo en Dios. ¿Así? ¿Y qué hace con esa pata de conejo? Trae una pata de conejo colgada ahí bueno, es que se me la regalaron para la buena suerte. Bueno, pues ¿qué no cree en Dios? Bueno, ya oré, pero pues traigo una patita de conejo por si falla la fe. O traigo un limón en la bolsa por sí o por no, pastor, para alejar las malas vibras. Ya puse afuera del negocio una sábila con moños rojos, una trenza de ajo para espantar los espíritus chocarreros. No, pues ya oré a Dios, pastor, pero por sí o por no puse un elefante con la trompa apuntando para la puerta para que llame la fortuna. No. ¿Realmente confías en Dios? O sea, ¿realmente confiamos en Dios? Tú tienes que aprender a confiar en Dios completamente. Esto es muy importante. O confías más en tus fuerzas, o en tu cuenta de banco, o en tu salario, o en tus propiedades materiales. ¿En qué confías? ¿En Dios? ¿O en tu capacidad de hacer las cosas? El Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces Dios nos está invitando, personas que están conectadas, cristianos, tal vez hay personas conectadas que no son cristianas, ¿verdad? A lo mejor son ateas, pero igual Dios les está invitando a conocer la verdad. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Pero qué crees? La verdad duele, ¿sí? ¿Pero qué crees? Si la verdad duele, la mentira mata. Ay, Dios mío. Bueno, pastor, y si no quiero creer ni mentir, bueno, pues si quieres vivir en duda, si la verdad duele y la mentira mata, la duda te va a torturar toda la vida. Hola. Le preguntaron a un hombre, ¿y si es mentira todo lo que tú crees de Cristo y de la Biblia? ¿Y si es mentira? Bueno, le dijo el hombre, si es mentira, yo no pierdo nada, llevé una vida correcta, llevé una vida recta, agradable a Dios. Y si es mentira, pues no pierdo nada. Pero si tú no crees y resulta que aquel día todo es verdad, entonces tú lo pierdes todo, pierdes tu alma. Hasta por lógica es mejor creer. Pero, fíjate bien, Dios es radical. O frío o caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, dice, pero eres tibio. Entonces, si lo colocamos aquí, lo caliente es la verdad de Dios, lo frío es la mentira del diablo. La verdad duele, pero te libera. La mentira te mata, te esclaviza y te mata. Pero los tibios son los que dudan, los que no saben si creer en Dios o en creer en el chamoy, y ahí andan montados en la raya. Bueno, el que no se decide si creer en Dios o creer en el otro, en la competencia, va a vivir toda la vida con dudas si será salvo o no. Y la duda te va a torturar toda la vida. Es mejor tomar decisiones, o frío o caliente, o la verdad, aunque duela pero me libera, o la mentira que me esclaviza y me mata, pero la duda nos tortura. Y eso es peor que andar en la verdad o andar en la mentira. Es mejor andar en la verdad, aunque nadie la crea. Es mejor andar en la verdad, porque la mentira deja de ser mentira cuando la verdad surge. Santiago 1:6, ¿qué dice? Pero debo pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva
de un lado a otro, no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. El que duda es inestable en todo lo que hace. Hola. Entonces, pues de perdida trapea con cloro para que se vayan las malas vibras, dicen ahí. ¿Sí? O crees en Dios o no crees en Dios, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo ahí con una ramita de albahaca en la bolsa? A la buena suerte. No, créale al Señor. Primera de Pedro 5:7 dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Amén. Dice el verso 9: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Amén. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos la fe que vence al mundo. Nosotros tenemos el poder de Dios activo en nosotros. ¿Cómo? A través de la fe. Entonces tenemos que hacer a un lado la duda. Amén. O va a andar en la verdad o va a andar en la mentira. Nunca ande en la duda. Decídase. Decídase. Es mejor la verdad, aunque duela. Amén. Bien, vamos a ver otros enemigos de la oración. En la segunda parte vamos a ver algunas armas del enemigo que paralizan el poder de la oración. ¿Sí? Para eso vamos a leer primero una instrucción que está en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que cuando el diablo te ponga una tentación enfrente, dile: te reprendo, Satanás. Entonces, es muy importante que comprendamos la verdad de Dios. Hay una exhortación, dice el Espíritu: les exhorto ante todos que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. Por las mujeres no es cierto. Por todos los hombres, habla del género humano. Por los reyes, por las autoridades. Esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, el diablo sabe que el orar unos por otros trae bendición. El diablo sabe que los cristianos somos como las palmeras. Por abajo de la tierra, las palmeras, las raíces están entrelazadas. Eso representa cuando oramos unos por otros, cuando sacamos adelante al hermano que está batallando, que está dudando o está pasando una crisis, y oramos unos por otros, llevamos las cargas unos por otros. Entonces, el diablo sabe que eso le agrada a Dios. ¿Y qué hace? Viene a oponerse a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y lo primero que hace el diablo, lo primero que hace con la iglesia o con los cristianos, es que quita el deseo de orar, llevándome a darle más importancia a otras cosas. Y eso no es bueno. El diablo siempre viene a robarte la necesidad, el deseo de orar, para que comiences a confundir tus prioridades. Y vemos aquí otro enemigo. Ya vimos la desidia, vimos el orgullo y vimos la duda. Hoy vamos a ver otro enemigo de la oración, que es el cansancio. ¿El qué? El cansancio.
Mateo 26:40. Dice, vino luego sus discípulos, habla de Jesús, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, pues duérmanse ya, descansen, ha llegado la hora. ¿Cómo estaban los discípulos? Dormidos, cansados. Yo creo que estaban cantando esa que dice, cansado del camino, sediento de ti, y se durmieron. El cansancio es otro de los enemigos que nos paralizan, nos incapacita, nos roba la bendición de orar. Es un cansancio mental, emocional, pero también es un cansancio físico, un cansancio del cuerpo. Pero Dios está diciendo aquí que por más cansado que estemos, tenemos que buscar, si queremos lograr algo en el reino de los cielos, si queremos llegar a donde Dios quiere que llegue, si quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, necesitamos tomar fuerzas, necesitamos hacer a un lado el cansancio. Amén. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Qué dice aquí? Que Dios, el que hizo la tierra, dice, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, es muy importante entender que tenemos un Dios incansable. ¿Un Dios qué? Incansable. Él es la fuente de todo poder. Él es la fuente de toda riqueza. Él es la fuente de toda sanidad. Él es la fuente de toda esperanza. Él es la fuente de toda provisión. Él es la fuente de toda protección. Él es la fuente de vida. Pero también Él es la fuente del poder que necesitamos para seguir adelante. Hay un problema en los creyentes que caemos en el exceso de trabajo. Cargas demasiado pesadas de estrés laboral, jornadas excesivas de ejercicio o de trabajo, es lo mismo, que nos roban las fuerzas que le corresponden a Dios. ¿Sí? De repente nos disponemos a orar y de repente ya quedamos orando con ronquidos indecibles. Comenzamos a roncar como tráiler bajando la rumorosa. ¿Por qué? Porque estamos cansados, fatigados. Hay demasiada carga de estrés, de trabajo, o quienes acostumbran a hacer ejercicio, no sé. Pero tú tienes que analizar qué es lo que te está robando las fuerzas físicas que le corresponden a Dios. Ah, caray, ¿cómo está eso, pastor? ¿Cómo es que a Dios le corresponden mis fuerzas físicas? Bueno, Marcos 12:30, a mí no me crea. ¿Qué dice Marcos 12:30? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y con qué dice ahí? Con todas tus fuerzas. Fuerzas. Este es el principal mandamiento. No nada más con el corazón, no nada más con el alma, no nada más con la mente. También habla de tus fuerzas físicas. Hola. Por eso, pues hay gente que es inagotable, hay gente que tiene un vigor físico tremendo. Pero hay quienes necesitan a media tarde un coyotito, una dormidita,
Yo admiro a la gente que se desvele como se desvele, se levanta a la misma hora, 4 o 5 de la mañana. Yo los admiro porque yo tengo un gran problema que llueve, truene, relampaguee, en cuanto tiento la almohada y quedo inconsciente. Por eso, si tú eres de los que oran y se quedan dormidos, te voy a dar un tip: no ores ni sentado, ni hincado, ni a menos acostado. Ora de pie, caminando, para que no te duermas. Es la única. Orar de pie, y Señor, dame fuerzas. Amén. Entonces, el obedecer y depender de Dios nos hace sentir maravillosos por dentro, fuertes. El creer en su palabra y en sus promesas nos da la fuerza para alcanzar la meta, para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos buscar en Dios respuestas. Isaías 40:29, que dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué más? Dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Qué más dice ahí? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Y qué más? Caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Te faltan fuerzas para orar? ¿Te gana el sueño y el cansancio? Como a los discípulos. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Fuerzas nuevas. ¿Dónde las vas a obtener? En Dios. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y luego dice, aparte de que Él va a aumentar mis fuerzas, dice, viene el Espíritu Santo, que es el aceite fresco, el que renueva cada mañana las bendiciones. Es Dios el que aumenta nuestras fuerzas. Pero hay algo. Tú necesitas esforzarte y ser parte. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acuérdate que el gozo es parte del reino de los cielos. Y dice la Biblia que el gozo del reino de los cielos es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Que si tú oras de mala gana, pues mejor ni ores. Tienes que hacerlo con gozo, con alegría. Que si tú te conectas a oír la palabra de Dios y está tu mamá con un chicote ahí a un lado, hola. Si te dijeron, si no te conectas a la prédica, no te voy a dar para que compres lo que ocupas, pues aguas. Tienes que tener gozo, tienes que tener fuerza, tienes que buscar a Dios con amor, con gozo, con alegría. Amén. ¿Sí? ¿Cuántas gentes hay conectadas ahorita ahí? 25, 26. ¿De dónde están los demás? Cansados porque pues hay que trabajar. Bueno, ¿y las fuerzas que son de Dios? Ese es otro enemigo. Otro enemigo es la tristeza. Lucas 22:45 dice: cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Cómo los encontró? Dormidos, agotados por la tristeza. Estaban tristes. Los discípulos, por las circunstancias, las malas noticias, producen cansancio, producen tristeza. ¿Sabes por qué estaban así los discípulos sin orar? Porque su maestro les había anunciado que era la hora de que fuera arrestado, torturado y crucificado. Y esa mala noticia les produjo tristeza.
y dejaron de orar. 3 veces bajó el Señor del monte de los olivos y debiendo de estar orando estaban como dormidos. ¿Qué es lo que te causa tristeza, familia? ¿Qué te está entristeciendo ahorita? Lo que sea. Dios también se entristece, dice la Biblia, no entristezcan al Espíritu Santo. Él también siente, Él también se entristece, pero aún así, Él en su palabra nos anima a seguir y a sacar ventaja de esto. Pero sobre todo que no dejemos de orar por causa de la tristeza. Que no dejemos de orar por causa de la tristeza. Salmo 112, verso 6. Dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor, y su corazón estará seguro y no tendrá temor. Amén. ¿Qué dice? Que los justos, los hijos de Dios, no debemos de temer a las malas noticias. Siempre habrá buenas noticias, pero no dice aquí que no habrá malas noticias. Habrá malas noticias, pero dice que no tendremos temor. Que las malas noticias no te entristezcan. No dejes de orar. Por más terrible que sea una circunstancia, una noticia, no dejes de orar. Si quieres una oración eficaz, poderosa, por encima de la tristeza, tienes que avanzar. Siempre habrá cosas, siempre habrá noticias malas, negativas, que nos quieran entristecer. Eso es parte de la vida. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero si confían, yo ya vencí al mundo. Entonces, Dios nos promete, Él no nos promete que no habrá malas noticias, pero Él nos promete que no nos dejará y no nos abandonará. Amén. Siempre y cuando yo también lo esté buscando constantemente en oración. Por encima de la desidia, por encima del orgullo, por encima de la duda, por encima del cansancio, de la tristeza, yo tengo que buscar siempre estar cerca de Dios. Si quiero que Él no me abandone. Porque acuérdate que las promesas de Dios son condicionadas. No te dejaré ni te desampararé. Pero también Jesús dice, mira, eso está en Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y luego en Juan 15:7 Jesús les dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Entonces Dios no me va a dejar ni me va a desamparar cuando vengan las circunstancias, las malas noticias, las enfermedades que producen tristeza. Pero Él también te dice: tienes que estar cerca de mí. Tienes que acercarte a mí para poder yo también estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar con alguien que no lo desea. Dios no puede estar con alguien que no siente necesidad de Él. Entonces, si yo busco la bendición de Dios, que me libre de la tristeza, pues tengo que permanecer en Él y sus palabras, Cristo en mí. Estamos hablando de una unión, de una amistad, de una sociedad. Amén. Entonces, otro enemigo. Yo creo que con este y nos ponemos a orar. La distracción. Otro enemigo es la distracción. ¿Qué es la distracción? Cuando no puedes concentrarte. ¿Qué es la distracción? Cuando no puedes concentrarte. Hay otros pensamientos, te sobrevienen otros pensamientos durante la oración. De repente te asustas, de pronto te das cuenta que tus pensamientos están ocupados en cualquier otra cosa. Te acuerdas de, pues no sé, del uniforme, te acuerdas de la cazuela de frijol, te acuerdas que mañana se vence el abono de lo que sea.
¿Te acuerdas que mañana se vence la renta y de repente, en lugar de orar, tu mente está concentrada en cualquier cosa menos en la oración? Entonces, es muy importante que eduquemos nuestra mente. Es muy importante. ¿Qué nos da Dios? 2 de Corintios 10:4. ¿Qué dice? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Amén. Entonces, Dios nos da armas, herramientas poderosas para derribar fortalezas, razonamientos, argumentos falsos que se levantan contra Dios o contra nosotros. Y aquí habla de personas que hablan cosas contrarias a Dios, a la palabra, pero también habla de mi mente que a veces se levanta contra Dios, mis pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Por eso es bien importante que identifiquemos cada enemigo. Por ejemplo, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Bueno, está sintetizado. Ahí la palabra afán, aquí está, viene del griego o del hebreo merimna, que significa ¿qué? Distracción. Entonces, cambia de afanosos, por nada estés distraído. ¿Cómo? Por nada estés distraído. Entonces, la distracción es un arma del enemigo. Anula la oración del creyente. Pero cuando persistimos, la oración anula el ataque del diablo. Entonces, a veces estamos orando y nuestra mente está divagando, porque el enemigo viene con ataques, con todo tipo de pensamientos. Acuérdate cuando Pedro caminó sobre el agua, no perdía de vista al maestro, a la palabra, de repente volteó a los lados, el viento, el mar, lo distrajeron. ¿Cómo? El viento, el mar, lo distrajeron. Los problemas. Y entonces Pedro se hundió en el agua. Por eso dice, por nada estés afanado, por nada estés distraído. Salmo 55:16 dice, en cuanto a mí, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Pase la alabanza, por favor. Entonces, necesitamos estar orando, necesitamos estar clamando, necesitamos estar intercediendo incansablemente. Cada necesidad, presentarla delante de Dios con pasión, con perseverancia. Esto es muy importante. Esto es esencialmente importante, porque el diablo es muy sutil y busca siempre la manera de distraernos. Así es que vamos a